Buenos días, nosotros somos de la Unidad Educativa Fiscomisional María Augusto Urrutia. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio y vamos a analizar lo que ocurre cuando una de las flechas es disparada y termina clavándose en un fardo de paja. Puede parecer una situación simple, pero en realidad aquí intervienen varios conceptos muy importantes de la física, especialmente del movimiento y las fuerzas. Yo voy a explicar toda la parte teórica y luego mi compañera Maite Bernita se encargará de la resolución y los cálculos. Primero tenemos el movimiento rectilíneo, porque la flecha viaja en una línea recta y horizontal sin desviarse. Eso es importante porque nos permite estudiar su comportamiento usando las ecuaciones del movimiento en una sola dirección. Aquí interviene la velocidad inicial, que es tan rápido que sale una flecha al ser disparada. Y también parece la velocidad final, que es la velocidad que tiene cuando se detiene dentro del fardo, que en este caso es cero. Otro punto importante es el desplazamiento que recorre la flecha dentro de la paja. Este recorrido nos permite cuánto espacio tuvo para frenar desde que impactó hasta que se detuvo totalmente. El valor es clave porque con esa distancia podemos entender que tanta la resistencia ejerció sobre la paja. A partir del momento en que la flecha toca el fardo, empieza una desaceleración. La desaceleración no es otra cosa que la aceleración, pero en sentido contrario al movimiento. En vez de hacer que la flecha vaya más rápido, la desaceleración reduce su velocidad hasta llegar a cero. Todo ese frenado ocurre gracias a una fuerza que actúa en el avance de la flecha. Aquí entra uno de los conceptos más importantes del ejercicio, la segunda ley de Newton. En esta ley dice que la fuerza que actúa sobre un objeto depende de su masa y su aceleración. Es decir, que detener la flecha tuvo que aplicarse una fuerza que logró cambiar su velocidad desde un valor alto hasta cero. Y todo eso es una distancia muy pequeña. La paja no solo se detiene en la flecha, sino que ejerce una fuerza constante que se opone al movimiento. También entra en juego la cinemática, que es la parte física que estudia cómo se mueven los objetos. En este caso utilizamos una ecuación que relaciona la velocidad inicial y la final, aceleración y desplazamiento. En esa ecuación es fundamental en problemas donde el objeto cambia su velocidad de manera uniforme, como cuando va frenando poco a poco. En este ejercicio nos obliga a hacer conversiones de unidades, porque nos dan valores como gramos o centímetros, que no se puede usar directamente en las ecuaciones de física. Por eso hay que pasarlos a unidades del sistema internacional como kilogramos y metros. Para que todo eso funcione correctamente, aunque parece un detalle pequeño, es muy importante para que cualquier cálculo salga bien. Y todo eso nos lleva a entender lo más importante del problema. Queremos saber qué fuerza promedio actuó sobre la flecha para detenerlo completamente. No lo vamos a resolver ahora, porque es la parte de mi compañera Maite, pero ya sabemos que la fuerza se obtiene combinando los conceptos básicos de la aceleración, la masa y la relación entre el cambio de velocidad y la distancia recorrida dentro del fardo. En resumen, este ejercicio es un excelente ejemplo para entender cómo se combina el movimiento rectilíneo y la velocidad, la desaceleración de la segunda ley de Newton y las ecuaciones de la cinemática, para explicar algo que sucede en la vida real. Todo eso ocurre en una situación tan simple como una flecha clavándose en un fardo de paja. Ahora sí, mi compañera continuará con la parte del problema y haciendo los cálculos. Una flecha de 30 gramos es lanzada horizontalmente y es disparada a una velocidad inicial de 80 metros por segundo. La flecha impacta un fardo de paja y penetra 15 centímetros uniformemente hasta detenerse. ¿Qué fuerza promedio se ejerció sobre la flecha para obtenerla? Bueno, lo primero que tenemos que sacar son los datos. Si tenemos 30 gramos, lo transformamos a kilogramos, lo que nos da la masa igual a 0,030 kilogramos. También tenemos la velocidad inicial de 80 metros y velocidad final de 0 metros por segundo. La distancia es de 15 centímetros, así que la transformamos a metros, lo que nos da un igual a 0,15 metros. Bueno, ahora para poder obtener la fuerza ejercida promedio tenemos que utilizar la siguiente fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Como no tenemos aceleración, la vamos a despejar de la siguiente fórmula. Velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más
2 por aceleración y por la distancia. Lo primero que vamos a hacer es despejar. Nos queda 0 al cuadrado igual a 80 al cuadrado más 2 por aceleración y por 0.15. Ahora pasamos el 80 al cuadrado al otro lado, como resta, y nos queda así. Luego restamos y multiplicamos lo que tenemos de los dos lados, lo que nos da la respuesta de menos 6.400 es igual a 0.3 por aceleración. Ahora despejamos la aceleración y nos queda aceleración igual a menos 6.400 sobre 0.3. Esto lo calculamos y nos da un resultado de la aceleración igual a menos 21.333 metros por segundo al cuadrado. Ahora bien, ya tenemos la aceleración, podemos sacar la fuerza ejercida promedio. Lo primero que vamos a hacer es reemplazar datos. Fuerza es igual a 0.030 por menos 21.333. Esto lo calculamos y nos da igual a menos 639.9 newtons. Y esta es la fuerza ejercida promedio. Muchas gracias, licenciado, por su atención. Hemos llegado al final del video llamado La fuerza que detiene una flecha. En este proyecto vimos cómo un ejercicio de física puede explicarnos cosas que pasan en la vida real, como el impacto de una flecha y cómo se detiene dentro del fardo de una paja. En la primera parte yo les expliqué todos los conceptos necesarios para entender lo que ocurre en el movimiento rectilíneo, la velocidad inicial, la velocidad final, el desplazamiento, la desaceleración, la fuerza que se opone al movimiento y la importancia de la segunda ley de Newton. También hablamos de cómo la cinemática nos permite relacionar la velocidad, la distancia para comprender qué sucede durante el frenado. Todo eso nos sirvió para tener claro el panorama completo antes de cualquier cálculo. Y en la segunda parte yo les mostré cómo aplicar todos estos conceptos para resolver el ejercicio paso a paso, utilizando las ecuaciones correctas, analizando cada dato y convertimos unidades y finalmente encontramos la fuerza promedio que actuó sobre la flecha para detenerla. Así pudimos ver cómo la teoría que explicó Justin, mi compañero, encaja con los cálculos que hicimos en las dos partes. Una parte de comprensión teórica y la otra parte de resolución práctica. Esperamos que este video les haya gustado y entender mejor cómo funcionan estos conceptos de física. Y bueno, muchas gracias por su atención.